le guarda, heredero de la paz. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán, suave luz, manantial, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él, suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre ensalza, te sirvo al poder, del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser, suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Por Cristo de los Reyes, Rey, lucharemos con valor, por la verdad y por el bien, contra todo mal y error. El incesante batalla de los fieles la legión, de triunfo en triunfo avanzará, fuertes invencibles son, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. Con manos firmes empuñad vuestra espada que en la lid todo enemigo abatirá, pues alcanza el alma herir. Satán vencido ha de ser, su dominio acabará, y sus cautivos a sus pies del invicto Rey vendrá, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. El capitán al frente va de las huestes de la fe, pues todo mesa cumplirá, con vosotros estaré. Sigamos fieles su pendón, no nos canse el batallar, corona cada vencedor de Jesús recibirá, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé, luchando
Buenas noches, amada iglesia. Es un gusto, un privilegio poder transmitir la bendita palabra a través de estos medios. Quiero de antemano pedirles una disculpa, ya que el domingo no oramos por nuestros estudiantes, que ya algunos han iniciado clases, algunos ya han iniciado este nuevo ciclo, y queremos hacer una oración especial por nuestros estudiantes, que Dios les siga ayudando, que Dios siga dándoles sabiduría y también que sigan siendo un ejemplo en sus salones, aún también, ¿verdad?, en sus hogares con sus calificaciones. Así que quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos y que como iglesia nos podamos unir para interceder por este ciclo escolar que está iniciando, que Dios pueda bendecir a nuestros jóvenes. Vamos a orar. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tantas bendiciones que tú nos has dado. Queremos rogarte en este momento de manera especial por nuestros estudiantes, por cada niño, por cada joven, por cada hermano que trabaja en la escuela, que es maestro, que tú les ayudes, que tú puedas bendecir este ciclo escolar. Ayuda a mis hermanos a ser testimonio, ayúdalos a hacer luz en medio de la oscuridad. Cuídales y líbrales de cualquier peligro. Y también te rogamos que ellos sean ejemplos de esfuerzo, de inteligencia para tu honra y tu gloria. Ponemos en las manos a nuestros estudiantes. Asimismo, te queremos rogar que en esta noche tú nos hables, que podamos nosotros ser desafiados con tu palabra, que seamos exhortados, animados, edificados, pero también confrontados. Queremos rogarte que tú nos limpies, que tú nos ayudes a seguir creciendo. Te ruego por mi vida. Te pido, Señor, que me limpies, que no haya nada que interrumpa mi comunión contigo, Padre. Dame de nuevo y que tú seas quien hables a través de un servidor, Padre bendito. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, amada iglesia, quiero invitarte a que abras tu Biblia en un salmo conocido, en un salmo del cual se ha predicado muchos sermones. Es más, hace pocas semanas el pastor Guillermo nos predicaba de este salmo. Pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, la Biblia es tan amplia, tan vasta, tan maravillosa, que podemos ir de manera continua a una porción y nuevamente Dios nos hablará. Nuevamente Dios tendrá algo que enseñarnos, porque la palabra de Dios es maravillosa, tiene poder y ella siempre tendrá algo nuevo que enseñarnos. Y más cuando vamos con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Así que yo quiero invitarte en esta noche que tú mantengas tu Biblia abierta ahí en el Salmo 23. He titulado este primer sermón, quiero que estudiemos este salmo en varios sermones, que lo vayamos desglosando y vayamos sacando los nutrientes espirituales que tiene, del cual espero que tu vida sea edificada, tu vida sea retada y a la vez también podamos animarnos con la bendita palabra de Dios. He titulado esta pequeña serie Una esperanza firme en Dios. Vuelvo a repetir el título, Una esperanza firme en Dios. Es importante que nosotros estemos cimentados, aferrados al bendito libro que es la palabra de Dios. Debemos reconocer la importancia de la esperanza de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos creyentes, necesitamos esperanza para enfrentar el mundo, este mundo caído en el cual estamos viviendo. Y es por eso que debemos entender la palabra esperanza. Muchas personas confunden esta palabra. Piensan que tiene que ver con el optimismo, o sea, que son la misma cosa. Hay mucha gente que cree que la esperanza y el optimismo es lo mismo. Pero no es cierto, no es verdad. El optimismo es algo psicológico.
La esperanza de la que te quiero hablar en esta noche tiene que ver con algo teológico, con la palabra de Dios, con Dios mismo. El optimismo te lleva a confiar en ti mismo. La esperanza te lleva a confiar en el Dios verdadero. El optimismo es pensar que tú vas a lograr ciertas cosas, o sea, descansar en lo que podamos hacer, y la esperanza confía en lo que Dios va a hacer. El optimismo es una negación de la realidad, es un pensamiento positivo y no es una confianza permanente. En cambio, la verdadera esperanza, la esperanza en Dios, reconoce y dice, esto es malo y muy malo, pero entiende y tiene esa fe de saber que Dios puede hacer algo grande con esto que estamos enfrentando. Aún con cosas malas, Dios puede volverlas para bien y fortalecer nuestras vidas espirituales. Pase lo que pase, debemos tener esperanza en Dios. Nosotros, los cristianos verdaderos, debemos estar continuamente alimentando nuestra esperanza. Debemos vivir, querida iglesia, con esperanza. Y esto se debe de reflejar en nuestros rostros, en el gozo, la alegría, la fortaleza que nos da la palabra de Dios. Algo que quiero mencionarles. Cuando la Biblia usa la palabra esperanza, habla de una certeza de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. Te vuelvo a repetir esta frase. Cuando la Biblia usa la palabra esperanza, habla de una certeza de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. Y hoy son días donde nosotros debemos vivir con una esperanza firme en Dios. Hoy son días donde sabemos que el pecado está avanzando, donde estamos viendo la fragilidad de la vida. Y son días donde nuestra esperanza en Dios debe de estar más firme que nunca. Debemos recordar en estos días dónde está nuestra esperanza, dónde está nuestra fe. Y no hay mejor lugar para poder fortalecer nuestra esperanza que la palabra de Dios, y de manera específica en el Salmo 23. Ahí donde les he invitado que mantengan abierta su Biblia. Es un salmo en el cual, como les mencionaba, se ha predicado gran cantidad de sermones. Es un salmo que nos fortalece en momentos de dificultad, pero también es un salmo que tenemos que verlo como un salmo que nos desafía, que nos reta, que nos anima, que nos edifica y que de una u otra manera nos confronta, como es toda la palabra de Dios. Por supuesto, ese salmo es un salmo que fortalece nuestra esperanza y fe, hace que estemos más firmes en Dios. Como aprendíamos el domingo pasado, no olvidemos que nosotros tendemos a ser miedosos y alejarnos de Dios e ir en la dirección equivocada. Es por eso que debemos continuamente ir a la palabra de Dios para mantenernos firmes. Y estos versículos que contiene el Salmo 23 nos ayudan muchísimo para estar firmes en Dios. El Salmo 23, en este salmo precioso, aprendemos que las cosas que nos suceden, sean buenas y en especial las cosas malas, las cosas difíciles, debemos interpretarlas a la luz de lo que Dios es, de lo que es nuestro Señor conforme a su palabra, lo que hemos aprendido de Dios en su palabra, y no enfrentar las adversidades conforme a lo que pensamos o sentimos. No a través de las circunstancias. No debemos olvidar que en ocasiones las circunstancias no cambiarán. Y escucha esto, esto es importante.
En ocasiones las circunstancias no cambiarán, pero nosotros sí podemos cambiar. Tomar la decisión de contemplar a través del carácter de Dios, y esto nos enseñará que tenemos una esperanza real. Es cierto, tal vez mi entorno no cambiará, pero yo puedo cambiar y decir, quiero ver todo lo que está sucediendo desde el punto de vista de Dios. Aun cuando nos encontremos en la condición más difícil, siempre hay una esperanza firme en Dios. Esto nos enseña que lo que estamos viviendo en estos días no tiene punto final hasta que Dios lo determine. No se te olvide. Quien tiene la última palabra siempre será Dios. Algunos creen que ya Cristo vendrá, y es cierto, nosotros somos una iglesia que creemos en la bendita venida de Cristo, pero sabemos que el Señor todavía tiene cosas que hacer. Todavía, hermanos, está trabajando con nosotros, y mientras Él no venga, nosotros necesitamos poner manos a la obra. Dios es el que determina el final, no los hombres. Y recuerden algo que me encanta y que me fortalece, y que espero que tú también al recordarlo puedas ser fortalecido, es que Dios tiene el poder para aún volver las cosas malas para bien nuestro, para bienestar de muchas personas, para enseñarnos qué importante es estar en las manos de Dios. Entonces vamos a entrar de lleno a nuestro salmo. Y como les dije, va a ser una pequeña serie en la cual el salmo es tan hermoso, tiene tantas enseñanzas, que vamos a ir de manera despacio y vamos a ver varios sermones del Salmo 23. Así que hoy vamos a iniciar, hoy solamente veremos el versículo 1 del Salmo 23. Vamos a ir desglosándolo, vamos a sacar todos los nutrientes que tiene este bendito salmo. Vamos a leer el versículo 1. Es un salmo que la mayoría hasta lo sabe de memoria, así que creo que no va a ser difícil, ¿verdad? Para algunos sé que lo tienen en su mente. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué tremendo versículo. Unas cuantas palabras, unas cuantas frases, pero que tienen un efecto, un poder que nos debe de sacudir, que nos debe de emocionar, que nos debe ya solamente leerlo, nos debería de fortalecer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El primer punto que quiero que podamos aprender en este versículo, el cual nos ayuda a tener una esperanza firme en Dios, es que tú y yo no olvides quién es tu pastor. El primer punto es: no olvides quién es tu pastor. Qué importante, el rey David aquí está recordando, reconociendo quién era su pastor. Y esto es importante para mantener una esperanza firme. No olvidar quién es tu pastor. No debemos olvidar quién es nuestro pastor. Y el salmista es muy claro, muy contundente a decirnos: Jehová es mi pastor, dice David. Y creo que nosotros también debemos de manera continua tener en nuestra mente, recordarlo, admirarlo en nuestro corazón y decir: Jehová es mi pastor. Este nombre Jehová, este nombre de Dios es muy personal. Y significa que Dios es autoexistente y autosuficiente. Esto nos enseña que Él no tiene necesidades fuera de sí mismo para ser satisfechas. Dios está completo, Dios no necesita nada. Dios es único. Y lo más hermoso que nos está diciendo este nombre Jehová es que Él no cambia. Hoy estamos viviendo tiempos que están cambiando. Nuestro mundo ha cambiado. Sí, iglesia, ha cambiado. Pero escucha, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo Dios fiel, poderoso. Es el mismo Dios inmutable. Nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos será siendo el mismo Dios. Y Él es nuestro refugio por generaciones, dice el salmista también en Salmo 46. Es importante que nosotros recordemos quién es nuestro pastor, como lo estaba haciendo David. Él es nuestro pastor
y está presente en cada día de nuestra vida. Y esto es algo también maravilloso. En cada momento, incluso cuando dormimos, Dios está con nosotros. Dios no pierde en ningún momento el control de nuestras vidas. Cada día está con nosotros. Y el escritor de este salmo lo entendía muy bien. Como lo he estado mencionando, este salmo fue escrito por David, fue inspirado por el Espíritu Santo, pero David fue el instrumento para escribir este salmo. Y David lo entendía muy bien, porque él sabía lo que significaba, lo que es ser un pastor. Él sabía lo que significaba que Dios fuera su pastor. Como pastor de ovejas, él sabía que un pastor asume la responsabilidad total, escuchen esto, por el bienestar de sus ovejas. Esto nunca lo dudemos, iglesia. Dios asume la responsabilidad total del bienestar de sus ovejas. Cuando tú y yo pertenecemos al rebaño de Dios, cuando tú y yo somos parte del rebaño de Dios, no debemos estar en ansiedad, no debemos estar preocupados, no debemos tener temores, porque sabes, si Dios es nuestro pastor, si Jehová es nuestro pastor, si Jesús es el buen pastor de tu vida, Él asume la total responsabilidad de tu bienestar y de mi bienestar. David sabía eso. Porque aparte de ser pastor, y es también de las cosas hermosas, porque este salmo está siendo transmitido de una manera de alguien que conocía el oficio del pastor, pero que, ojo, que también él se considera, en este salmo, él se considera como oveja. Porque aparte de ser pastor, David en este salmo se considera oveja del rebaño de su Señor. Por lo tanto, él conocía muy bien las ovejas. Él sabía cómo eran estos animalitos. Él sabía que las ovejas no pueden cuidarse por sí mismas. Cuando yo le reto que usted estudie un poco de las ovejas, esto es una realidad. Las ovejas no pueden cuidarse por sí mismas. Las ovejas no saben dónde están los pastos verdes y abundantes que habla David. Las ovejas no tienen idea dónde hay aguas de reposo. Las ovejas son susceptibles a los lobos, a los leones, a los ladrones, y que pueden caer fácilmente en un agujero o en un acantilado. Y por consecuencia, la oveja tiene una tremenda necesidad de un pastor. ¿Sabes que cuando yo comienzo a estudiar esto me debe de fortalecer y esto debe de hacer crecer mi esperanza? David sabía todas las condiciones y él mismo dice: yo soy una oveja y yo necesito un pastor. Así que David, como oveja del rebaño del Señor, sabía de su necesidad de un pastor, del cuidado de su Señor. Y esto nos lleva a una pregunta, amada iglesia. Suena tan lógica, pero es necesaria hacerla. Yo te pregunto en esta noche: ¿necesitamos de nuestro pastor celestial? ¿Necesitas de un pastor? Y espero que ese amén no sea simplemente de labios, que realmente salga de lo más profundo de tu corazón, que realmente digas: oh Señor, realmente sin ti nada soy. Y que realmente otra vez ese versículo que dice Jesús, ¿verdad? Separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos de nuestro pastor. Necesitamos de un pastor celestial. Necesitamos poner nuestra esperanza en Jesús. La gente de hoy vive desesperada porque no pone su esperanza en Dios, sino que pone su esperanza en cualquier cosa, en personas, en políticos, en cosas materiales, y no la ponen en el buen pastor, o sea, en Cristo. Si Jesús es nuestro pastor, Él nos está guiando. Él nos va a proveer para todas nuestras necesidades. El Señor nos protege y nos guarda. Él nos está fortaleciendo, Él mismo nos está animando. Y esto lo sabemos por el contexto inmediato que dice el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jesús es nuestro pastor,
Todas nuestras necesidades están satisfechas. Por supuesto, para que Él sea nuestro pastor, nosotros debemos haber creído en Jesús como el Señor y Salvador. Y esto, para aquellos que no lo conocen a Jesús, pareciera una afirmación extrema o exagerada que Dios pueda suplir todo. Pero para nosotros que conocemos a Jesús como el buen pastor, como el Señor de nuestras vidas, y por supuesto esto tiene que ver con nuestra relación con Jesús, que se habla en Juan 10, el cual voy a pedir que vayamos allá. Juan 10 dice así, porque Salmo 23 no lo podemos ver separado de Juan 10, dice la palabra de Dios. Juan 10, versículos 9 al 11, dice así: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y miren lo precioso del versículo 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Nosotros no podemos tener la certeza de que Dios es nuestro pastor si no hemos reconocido y creído en Jesús como el Señor de nuestras vidas y por consecuencia el Salvador de nuestras vidas. Si Él es nuestro pastor, significa entonces que hemos comprometido nuestra vida a Él, hemos confiado nuestra alma al Señor y por lo tanto descansamos en Él. Así que yo te quiero animar en esta noche que la primera cosa que tú debes de hacer, no se te olvide, si tú realmente has confiado tu alma a Jesús, tú debes de estar tranquilo y recordar de manera continua quién es tu pastor. Segundo punto, ahí mismo dice, Jehová es mi pastor. Y aunque nosotros podemos leerlo de manera rápida, si ponemos un poquito de atención a la palabra de Dios, estaremos viendo que de una u otra manera esta afirmación que David está diciendo, Jehová es mi pastor, también podemos notar que él se está examinando. Jehová es mi pastor, está afirmando, pero que a la vez muestra una reflexión, una examinación que él llevó, ¿verdad? Seguramente examinó su vida y llegó a la conclusión, sí, Jehová es mi pastor. Esto nos lleva al segundo punto, que es no olvides examinarte. Vuelvo a leer el segundo punto. Para tener una esperanza firme en Dios, no olvides examinarte. Ya lo mencionábamos el domingo pasado, qué importante es reconocer nuestra condición espiritual. Cada día debemos afirmarnos en Dios. Y esto se logra confiando cada día en su palabra, obedeciéndola en nuestra forma de vivir. Recuerda, la sustancia del cristianismo verdadero no se limita en solo ser un observador. Se requiere que nos levantemos y sigamos a nuestro Señor Jesucristo. Si verdaderamente Jesús es nuestro pastor, nosotros debemos examinar en nuestras vidas que estamos siguiendo a Jesús. Y David, en todo el contexto del Salmo 23, nos muestra su evaluación. Él realmente estaba evaluando su vida. Él veía cómo estaba caminando, cómo estaba viviendo. Y esto mostraba que realmente Dios estaba siendo su pastor. En la vida tenemos el peligro continuo de querer confiar en nosotros mismos. Es por eso que debemos cuidar de no poner nuestra esperanza en el hombre, o sea, en nosotros mismos. Es algo interesante y muy sutil que sucede en muchos, que continuamente caen en el error de querer confiar en sí mismos. Como dice Jeremías, capítulo 17, versículo 5, se los leo, dice así la bendita palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
La palabra de Dios nos dice de manera contundente y clara que nosotros tenemos que tener cuidado de no confiar en nosotros mismos. El Salmo nos está diciendo: Jehová es mi pastor, y estamos en el punto en el cual nosotros debemos examinarnos. Así que vamos a ver algunas características de aquellas personas en las cuales están confiando en sí mismo y no están siguiendo a Dios, a Jesús como su pastor. Primera, cuando el miedo te domina, es un síntoma, un indicativo de que tú no estás teniendo tu esperanza en Jehová, en Dios. Es cierto que somos seres emocionales, es cierto que podemos sentir miedo, pero el miedo no debe dominarnos. Otro síntoma es huir de los problemas. Cuando tú no estás enfrentando los problemas y tú los estás evitando, ¿verdad? No los quieres arreglar, es indicativo de que no está siendo Dios tu pastor. El no tener relaciones estables. Lo hemos mencionado en especial en los matrimonios. Cuando nosotros estamos bien con Dios, esto repercute aún mismo en nuestra relación de pareja, de esposos, y también repercute en la relación con los hijos. Cuando nosotros no estamos confiando en Dios, no estamos teniendo nuestra esperanza en Dios, no tendremos relaciones estables. Otro indicativo: el tomar malas decisiones. Tomar decisiones de una manera impulsiva, de una manera alocada, son formas que nosotros podemos notar que en la vida no estamos confiando en Dios, que Jehová no es mi pastor. Es ahí donde tenemos que examinarnos. También, cuando nosotros nos estamos quejando y al grado que queremos rendirnos de manera continua. Ver los problemas más grandes de lo que son, y esto te lleva al pecado de exagerar de manera continua. Hermanos, nosotros debemos que cuidar, porque esto puede llevarte al punto de llegar a pensar que la muerte puede dar alivio a los problemas, y esto es terrible. Esto es terrible. Ningún verdadero creyente, seguidor de Cristo, que Jehová es su pastor, no puede llegar a pensar en quitarse la vida. Nosotros debemos examinarnos. ¿Estamos caminando? ¿Estamos siguiendo a Dios? Recuerda algo: después que recibimos al Señor Jesús como el Señor y Salvador, su Espíritu habita en nosotros de forma permanente. Sin embargo, hay que mencionar que hay una diferencia entre la salvación y el caminar realmente con el Señor, siguiendo a nuestro buen pastor. Ser salvo implica el perdón y la bendición de la seguridad eterna, mientras que caminar con Dios es un privilegio de cada día. Esto nos lleva a una pregunta: ¿tienes un real deseo de conocer más a Dios? ¿Realmente tu corazón palpita en el deseo de conocer más a Dios? Otra pregunta: ¿estás experimentando más a Dios cada día? Dios es una realidad en tu vida al grado que te vuelves un tremendo adorador y deseas cada día más y más de Dios. El corazón de un verdadero seguidor de Dios busca descansar en Él. Debemos asegurarnos que verdaderamente Dios sea nuestro pastor y que esté guiando nuestras vidas. Tercer y último punto que veremos esta noche. Solamente estamos viendo el primer versículo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El tercer punto es: para tener una esperanza firme en Dios, no olvides las promesas de Dios. No olvides las promesas de Dios. Algo que no debemos olvidar es que la persona más influyente en nuestra vida diaria somos nosotros mismos. Hemos aprendido la importancia de lo que nos decimos a nosotros mismos, es muy clave. Y si permitimos que las circunstancias a nuestro alrededor controlen ese diálogo,
nos vamos a hundir en medio de las tormentas que estamos viviendo. Pero, si nos hablamos de las verdades de Dios que están en su palabra, nos daremos cuenta que no estamos a la merced de las circunstancias. No olvidemos que las circunstancias no son mayores que Dios. Dios siempre tiene el control. Y sabes, David se dice a sí mismo, y me encanta verlo de esta manera. David se dice a sí mismo, Jehová es mi pastor, y mira qué tremenda frase se dice a sí mismo, y nada me faltará. David se dice a sí mismo que Jehová es su pastor y por lo tanto nada le faltaba, nada le faltará. Debemos entender que el Señor tiene total control de las circunstancias en nuestra vida. David sabía que Dios tenía el control de todo lo que viene a su vida y todo lo que estaba a su alrededor. Dios tiene control de nuestras necesidades espirituales, de nuestras necesidades emocionales, de nuestras necesidades físicas. Dios sabe todo lo que tú y yo necesitamos. Y sabes lo maravilloso, el Señor suple todas nuestras necesidades. Y por lo tanto el salmista nos invita a enfocarnos en Dios para no olvidarnos que la fuente de toda bendición y provisión de nuestra vida es el Señor. Y ojo, lo estaremos estudiando en otros sermones, pero aún mismo la fuente de bendición y de provisión que Dios habla es cierto, va incluido las cosas materiales, físicas como que te acabo de mencionar, pero en realidad David está enfatizando las cuestiones espirituales, las que nos fortalecen en nuestro interior, y también sabemos que Dios suple de todo. Nuestra vida sería diferente si nosotros nos enfocamos más en las promesas de Dios, en las promesas de plenitud, en las promesas de paz y de su presencia que estará con nosotros por siempre. La vida se trata de conocer a Dios, así que debemos de tener un deseo genuino de conocer a Dios y que Él sea nuestro deleite. Así que yo te invito en esta noche, que en estos días que Dios los está usando, porque así lo creo a la luz de la Biblia, Dios está usando estos días para humillarnos, para hacernos reconocer que no podemos vivir sin un pastor celestial, que necesitamos ser más dependientes de Dios. Así que yo te invito en esta noche que nosotros podamos cada mañana, cuando te levantes, cuando nos levantemos por la gracia de Dios, podamos decir, ¿sabes qué? Jesús es mi pastor y nada me faltará. No sé tú, hermano, pero eso a mí me fortalece. Y yo te animo a que lo practiquemos en estos días. Cada día, levántate y di, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ayúdanos a que de manera continua nos estemos diciendo que tú eres nuestro pastor y que nuestras vidas están en tus manos y que tú eres un pastor fiel, un pastor bueno. Ayúdanos a aferrarnos hoy más que nunca, Señor, a tu poder, a tu gracia, a tu misericordia. Gracias por estos días donde nos han mostrado cuánto necesitamos de nuestro pastor celestial. Y ayúdanos que nuestra esperanza firme en ti crezca cada día más y más. Perdónanos porque en ocasiones somos incrédulos. Perdónanos porque en ocasiones no vivimos confiando en ti, sino confiando en nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a vivir aferrados a ti. Te pido todo esto a través de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Si Dios lo permite, el siguiente miércoles estaremos estudiando otro sermón sobre los demás versículos. Que Dios les bendiga.
Las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma, furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si por mi orgullo pensara solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma, oh furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia.